Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Apolinar Veloz. Apolinar, recuerdo que en la última comparecencia tuya al programa hablamos de las medidas que había anunciado el presidente de la República para un poco, según su perspectiva, enfrentar la ola de inflación que estaba afectando a la República Dominicana. Tomó varias medidas, incluyendo tasa cero para un conjunto de materia prima, el congelamiento de los precios de los combustibles en la República Dominicana. Y yo creo que es oportuno, a casi un año de tomar esa medida, bueno, casi un año no, marzo ya hace un año, ya hace un año que se implementaron. ¿Qué tan efectivas fueron esas medidas y cómo nos beneficiamos nosotros los consumidores? Para los empresarios agrícolas fue muy buena, o sea, los importadores que le dieron tasa cero, lo que vieron fue aumentar su tasa de beneficio, porque yo no sé si ustedes van a los comercios a comprar, pero aquellos artículos que fueron beneficiados con la tasa cero no bajaron de precio. Entonces, lo que pienso es que la lógica del gobierno, de un gobierno neoliberal, porque vamos a estar claros, este gobierno ha sido más neoliberal que el de Leonel. Porque, ¿tú crees? Más neoliberal que el de Leonel, porque Leonel todavía tenía en su cabeza esas aspiraciones de avanzada que supuestamente tenía el Partido de la Liberación Dominicana en aquellos momentos, y con timidez actuó, pero no actúa con ningún tipo de timidez. Él quiere congelar los precios cuando los neoliberales dicen que los precios no deben congelarse, que esa es una decisión del mercado, es decir, en la interacción de oferta y demanda. Y ellos violan ese principio, aun cuando dicen ser neoliberales, de amigos de la libertad, de la democracia y de todo ese tipo de cosas, pero sin embargo, a la hora de tomar decisiones, toman decisiones para beneficiar a un grupito de empresarios o a la cúpula empresarial. Pero el neoliberalismo justamente camina hacia esa dirección. Exactamente, pero también el neoliberalismo desde la perspectiva política se da cuenta de que llevar eso al extremo genera una desigualdad, como ha ocurrido en la República Dominicana, que lleva a una desigualdad social, que comienza a preocuparse y a preguntarse que si este es el mejor sistema. Y evidentemente, cuando uno se ubica en lo que es el andamiaje institucional dominicano que apoya el capitalismo y la democracia de esa institucional, nos damos cuenta de que es totalmente débil. ¿Por qué? Porque sencillamente, si tú dices el Congreso es el lugar donde se expresan los intereses de toda la sociedad, se sabe que toda la sociedad no tiene el dinero para comprar los legisladores, que los legisladores los compran un grupito de empresarios para hacer las políticas que le conviene, de tal manera que el público en general no puede encontrar un apoyo institucional que le permita ver que sus intereses están debidamente representados. O sea que esos grupos empresariales que gobiernan, no importa el color del partido, no solamente compran los partidos, sino a sus autoridades. Pero ahí, porque hay 3 ejemplos importantes ahora mismo a nivel mundial de que muestran que efectivamente los ciudadanos no tienen instituciones y el Congreso no es una de ellas, como por ejemplo el caso de Italia, el caso de Francia y el caso increíblemente de Israel, donde Netanyahu quiso imponer que él era por encima de la democracia, él era que dirigía todo el proceso político. Y los israelitas sencillamente dijeron que no, y estuvieron en la calle y han detenido esa propuesta que ha hecho Netanyahu al gobierno. Pero también ocurrió en Francia, con el aumento de 2 años de la edad de retiro. Tuvieron por más de 2 semanas la gente en la calle. Y lo mismo pasó en Italia. Entonces nos damos cuenta que la democracia es un mito ya,
de que nosotros estamos representados en el Congreso es un mito. Y aquí es no solamente un mito, es una realidad que impacta negativamente al resto de la gente. Es decir, ahí se aprueban préstamos, si lo leen, no entendieron lo que leyeron. No tienen idea de lo que está ocurriendo en la economía, no se informan, no tienen asesores. Y los asesores que tienen son los asesores de los propios grupos privados que le dicen que sí, que eso está bien. De tal manera que el pueblo dominicano no tiene Congreso, no tiene expresión institucional. Y la expresión institucional de la gente está en otra parte. Y esa otra parte es la calle. Porque no le quedan instituciones a quien referirse para resolver los problemas que le atañen, los problemas que le afectan a la población dominicana. Don Apolinar, escúcheme, ayuda. Hay dos factores que incidieron mucho en las alzas de los productos de primera necesidad. Uno es el conflicto bélico Ucrania-Rusia, otro fue el alza desproporcionada de los fletes, que pasó de $2,000 casi a $20,000, un poco que subió la tasa del dólar, pero esto bajó los fletes, el dólar se mantiene estable. ¿Qué incide en que los precios de primera necesidad todavía estén tan altos? Aquí en la República Dominicana es la estructura del mercado. Es una estructura del mercado fundamentalmente oligopólica, y los oligopolios no tienen precios competitivos, sino tienen precios de control del mercado. O sea, cuando una empresa controla el mercado y no tiene ningún tipo de competidores, se puede dar el lujo de poner el precio que quiera. Busquen cualquier área de la economía dominicana y dígame si está dirigido por más de 2 o 3 empresas. Ninguno. O sea, cervecería es una porque tiene toda la cervecería y las importaciones. Los cigarrillos es otro. El tabaco es otro. La electricidad es otro. Los combustibles es otro. Entonces, cuando se miran a los principales digamos, grupos económicos, esos grupos económicos, digamos, hasta el agua ya va a ser una sola empresa en el país. Entonces, cuando tú miras esos grupos lo que están haciendo es sencillamente... ¿El agua va a ser una planetaria? Sí. Entonces ese es un elemento. Y el otro es que nunca se menciona que la ganancia es también responsable de la inflación. No se dice. Cuando hay precio de venta, el precio de venta está formado por el costo, y este costo puede estar compuesto por los insumos y por la mano de obra. Obviamente la mano de obra siempre es la culpable del aumento de precios. Y a esos costos se les suma una tasa de ganancia para dar el precio de venta. Pero nadie nunca menciona que la tasa de ganancia es responsable también de la inflación. Entonces, fíjate lo que ocurre. Mira un caso simpático. En los Estados Unidos, la Reserva Federal de Minneapolis hizo un estudio sobre los elementos que inciden en la determinación de la inflación en Estados Unidos. Y hizo un estudio y determinó que en el 70% de los casos donde ha habido inflación, la ganancia ha sido la responsable. Porque cada vez que le suben el costo, los empresarios ajustan su tasa de interés, pero no la ajustan en la misma proporción en que aumentaron los costos, sino por encima de ahí. Entonces, aquí eso es todavía mucho peor, porque como dije anteriormente, esta economía está dirigida por oligopolios. Entonces aquí quieren tener... O sea, el libre mercado no existe. No, para nada. Aquí lo que existe es el libre mercado de la ganancia. O sea, la ganancia es lo único preponderante e importante. Aquí se habla de economía neoliberal, pero sin embargo los mercados están compuestos por oligopolios y cuando debe haber competencia. Entonces, eso es un mito. O sea, esa economía a la que generalmente los neoliberales hacen referencia es una economía indicativa, que no explica la realidad, indica lo que debería ser. Y eso no es la realidad. Ahí tengo 3 preguntas. Una, me gustaría saber, ¿por qué la teoría neoliberal plantea que el Estado no debe intervenir en la regulación de precios, hay que dejar todo a libre oferta y demanda? Excelente. Pero resulta, eso es con relación a los terceros, a nosotros. No puede haber un precio establecido para la libra de arroz, porque el Estado no puede hacer eso. Sin embargo, el Estado, por ejemplo, fija precio de combustible, fija precio de electricidad, entre otras cosas. ¿Cómo armonizar esa lógica del sector privado? No te meten lo mío,
solamente quédate en lo tuyo. ¿Cómo armonizar eso? Por un lado. No, se armoniza bien fácil. Lo que pasa es que el gobierno toma decisiones para favorecer la ineficiencia que genera las altas tasas de beneficio en cada una de esas, por ejemplo, en el caso de los combustibles y en el caso de la electricidad. El gobierno está diciendo que hay un subsidio a la electricidad. Yo no sé si a alguien le llega una factura que dice, este es el precio que usted pagaría con subsidio y este sin subsidio. Porque el subsidio se va a cubrir los altos precios de la ineficiencia del sector eléctrico y de la importación de combustible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para lo que sirve el gobierno, este gobierno neoliberal y los otros, el de Leonel y el de Danilo, es sencillamente para garantizar la ganancia monopólicas de los sectores económicos fundamentales del país. Eso puede explicar la razón por la cual a estas alturas, luego de haber sido una de las principales banderas y ofertas de campaña de este gobierno, no han modificado la ley de combustible. El gobierno esperó 2 años para someterla y ya tiene 1 año en el Congreso. Pero dije al principio del programa que si el sector privado no tenía directamente un representante o un ex empleado, tenía uno cerca de la familia. Entonces, en el Ministerio de Industria y Comercio, tú no puedes esperar otra cosa que no sea hacer propaganda, decir cosas en los periódicos y la ley sigue esperando una modificación. Además de que el precio de paridad de importación efectivamente no coincide con el precio que cuando se le agregan los otros factores, tú estás pagando en la bomba. Cuando tú vas a la bomba, ¿qué tú pagas? El precio que te dicen ahí. Y ese precio que te dicen ahí, cuando tú lo comparas con otros precios de combustibles, te das cuenta de que hay más de $2 de diferencia. Bajó el petróleo por debajo de los $80 y eso no se manifestó. Mantenemos los precios de cuando era de $100 la gasolina, el petróleo. Entonces, estamos obedeciendo la ley. Primero, este es un gobierno que no respeta la ley, por un lado, y por el otro lado, no hay ningún tipo de interés, porque modificar la ley significa reducir los beneficios de la gente que financia las campañas, de la gente que le da dinero a los partidos. Por eso esta democracia es infuncional, por eso esta democracia favorece a grupos y no favorece a la mayoría de la gente. Entonces, cuando la democracia no funciona, hay que hacerle ajustes. Y los ajustes que necesita la democracia dominicana son profundos. Bueno, hay un reto ahí, y un espacio importante que hay que ocupar la ciudadanía. La última pregunta de mi parte tiene que ver, recientemente se aprobó un aumento salarial en la República Dominicana. De inmediato, como de costumbre y para no variar, empezaron las voces del impacto inflacionario que tiene el aumento de salario en la República Dominicana, que nunca vamos a lograr alcanzar ni un 15 ni un 20, ni un 20 ni un 25, es de 19 para abajo lo que te toca, porque es lo que aguanta el mercado y el sector empresarial. ¿Cuál es tu evaluación sobre esto? Mira, a mí me parece decir que lo que ha afectado la inflación o lo que afectará la inflación es el aumento del supuesto 15% del salario mínimo, no de todos los salarios, sino del salario mínimo. Lo que aumentó la inflación fue lo que mencionó Giovanni previamente, como resultado de la guerra de Ucrania y de la pandemia. Los costos marítimos y los fletes aumentaron mucho y eso es lo que tuvo impacto en las importaciones que los dominicanos deben hacer para producir o para consumir directamente. Entonces, eso no era resultado de salario, no era resultado de nada. Lo que era resultado era de la ganancia, porque en la medida en que subieron los precios, porque esos son precios de los insumos, esos precios de los insumos, si tú no ajustabas la ganancia y lo pasabas al precio, probablemente el aumento de precio no fuera tan alto. Ahora bien, pero si los capitalistas querían mantener el mismo tipo de beneficio o ajustarlo un poquito más, entonces el precio tenía que subir mucho más del aumento que experimentaron los costos de importación de las materias primas o de los productos terminados importados. Entonces, ese es el asunto. No es una cuestión del salario. El salario no es el único costo.
Y además el precio de venta no solo está formado por el salario, sino por el salario, los insumos más la ganancia sobre esos insumos, que obviamente sencillamente se ajustan más de la cuenta, porque en un periodo de crisis, entonces la cúpula empresarial acumula mayor cantidad concentra mayor cantidad de ingresos. En cambio la población es más desigual. Entonces, ¿cómo que la inflación perjudica? El aumento de salario... perjudica, no perjudica, a ustedes lo beneficia y lo beneficia mucho. A quien perjudica es a los consumidores, que tienen un consumo que es mucho menor a la canasta, por lo menos en el primer quintil, y si nos ponemos a ver, ese solamente cubre la pérdida por inflación de 14%. Pero ¿y la inflación acumulada antes de ese aumento de salario? No se tomó en cuenta, porque si se toma en cuenta, entonces el aumento debería ser más de cerca de un 40%. Don Apolinar, hay varios factores en la economía que inciden a que en la República Dominicana mantengamos pues esa bonanza y ese crecimiento. Entre uno de esos factores es el turismo. Sin embargo, me he topado con varias personas que han salido fuera del país a hacer turismo en otras latitudes y me dicen, vaya, los precios en tal sitio son mucho más cómodos. Yo voy y salgo con $1,000 y hago un mundo. Yo voy a Europa, a tal nación, y voy con 1,000 euros y hago de todo. ¿Qué pasa en República Dominicana? ¿Por qué están altos los precios? Lo que pasa es que el turismo dominicano se hace en el extranjero. O sea, los dueños de los hoteles aquí, porque hay una mínima proporción que pertenecen a los locales, hacen todos los contactos fuera del país. Es evidentemente que este es un país muy caro. Incluyendo, si yo comparo precios de comida con Estados Unidos, este es más caro que Estados Unidos. Y yo lo que digo es que toda la contratación se hace de fuera y esa gente viene en paquete aquí y lo traen aquí, por eso está todo incluido, ¿no? Porque todo el beneficio se queda en el hotel. Ahora bien, vamos a hacer, digamos, un análisis. El turismo produce entre 5,000 y 7,000 millones de dólares. Está bien, pero a eso tú le tienes que deducir las importaciones que realiza el propio sector, porque todo eso no es beneficio. Y también le tienes que quitar la parte que se queda de salarios aquí. Lo que queda de beneficio se va al exterior. De tal manera que eso no es beneficio para la República Dominicana. De esos 7,000 millones, ¿cuántos quedan? Alrededor de 1.500 millones de dólares. Y además de eso, emplea alrededor del 6% de la población económicamente activa. O sea, es menos importante. ¿Y la calidad de salario en ese sector? Lo mínimo, o sea, estamos hablando de 117, 120 dólares al mes. Entonces, así, si un negocio deja, quitándole todos los impuestos que paga, así si un negocio deja. Teniendo tantas exenciones como tiene el sector turismo, así el negocio deja. Porque es que no pagan nada, no pagan impuestos sobre la renta, no pagan aranceles, no pagan nada. Entonces así los negocios son beneficiosos para sus dueños. Y obviamente tiene que serlo porque con todos esos beneficios que tienen, pues efectivamente tienen que tener beneficios y efectivamente los tienen. Y además de eso tienen la caridad del Banco Central que le mantiene una tasa de interés a fuerza del sacrificio de la gente en el país, no preferencial, sino mantiene la tasa de interés con que el gobierno tomando crédito para ponerle la reserva, los dólares en el Banco Central para que digan que tienen muchos dólares, pero adicionalmente por el otro lado, además de que ese activo que son las reservas internacionales, el Banco Central está acumulando de pasivo, de deuda, alrededor de $1 billón. Entonces, cuando usted tiene pasivo de $1 billón, su capital es chiquito, y el gobernador dijo que iba a capitalizar el Banco Central, y lo que ha hecho, y ha sido exitoso en eso, es descapitalizarlo. Don Apolinar, gracias de verdad por esta interesante entrevista. Sé que los amigos televidentes disfrutaron al máximo de cada uno de los planteamientos y exposiciones que hizo sobre la economía dominicana. Y vuelvo, insisto, tenemos en el país pocos economistas de la talla suya y con la información a mano para decir las cosas con la verdad. Y gracias. Gracias a usted. Señores, conversamos con el economista Apolinar Veloz. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.